Este pensamiento te hace perder dinero sin notarlo. El problema no es lo que haces con tu dinero, el problema es lo que piensas sin darte cuenta. Hay personas que trabajan duro, que cumplen, que pagan a tiempo, que evitan lujos y aún así sienten que el dinero nunca rinde. No hay errores evidentes, no hay decisiones escandalosas, no hay una compra absurda que explique todo. Y justo por eso es tan peligroso, porque cuando no hay un error visible, nadie lo corrige, se normaliza, se acepta, se repite. Existe una forma de pensar que no se siente como un error financiero. Al contrario, se siente responsable, lógica, realista. Es una idea que escuchas desde pequeño, que repiten tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Una idea que se disfraza de madurez, pero que poco a poco va drenando tu dinero sin levantar sospechas. No genera culpa, no genera alarma, no genera urgencia. Y por eso pasa años operando en silencio. La mayoría de las personas no pierde dinero por gastar de más, ni por no saber sumar. Lo pierde por vivir en automático, por dejar que pensamientos viejos sigan tomando decisiones nuevas, por no cuestionar frases que suenan normales, pero que en realidad te mantienen en el mismo lugar. Frases que te ayudan a aguantar, pero no a avanzar. Y aguantar no es lo mismo que progresar. Cuando un pensamiento se vuelve normal, deja de analizarse. Y cuando deja de analizarse, empieza a mandar. Decide cuándo gastas, cuándo postergas, cuándo te conformas. Decide qué cosas ves como inevitables y cuáles ni siquiera intentas cambiar. Ese pensamiento no te roba dinero de golpe, te lo quita en pequeñas dosis todos los meses durante años. Y ese tipo de pérdida es la más peligrosa porque no duele lo suficiente como para reaccionar. Aquí hay algo importante que casi nadie dice. El dinero no se va solo. Siempre hay una idea detrás de cada decisión, incluso de las decisiones que no parecen decisiones. Cuando dices luego veo eso, cuando dices así es la vida, cuando dices mientras alcance, estás dejando que un pensamiento automático tome el control. No estás decidiendo, estás cediendo, y cada vez que cedes sin notarlo, pierdes un poco de control sobre tu futuro financiero. Este pensamiento no nace de la maldad ni de la flojera, nace de la costumbre, de un entorno donde sobrevivir es más común que planear, de una cultura donde el esfuerzo se valora, pero la reflexión financiera no se enseña. Por eso tantas personas trabajan toda su vida y aún así sienten que no avanzan. No porque no lo merezcan, sino porque nadie les enseñó a cuestionar lo que parecía normal. Pensar bien sobre el dinero no es obsesión, es respeto por tu esfuerzo. Cada peso que entra representa tiempo de tu vida. Cuando no te preguntas qué pensamiento guía tus decisiones, estás regalando ese tiempo poco a poco. No de forma dramática, sino silenciosa. Y lo silencioso siempre tarda más en corregirse, porque casi nunca se nota. Este video no es para señalarte ni para decirte que todo lo has hecho mal. Es para invitarte a mirar con más atención, a dudar de lo que siempre diste por hecho. Como decía Descartes, el primer paso para no equivocarse es cuestionar lo que parece obvio. Y lo obvio aquí es creer que si no hay un gran error, todo está bien. No siempre es así. Perder dinero sin notarlo es más peligroso que perderlo de frente, porque la pérdida evidente te obliga a reaccionar. La pérdida silenciosa te adormece. Te hace creer que así es la vida, que no se puede hacer más, que es normal vivir justo. Y cuando aceptas eso sin cuestionarlo, renuncias antes de tiempo. Hoy vamos a poner luz sobre ese pensamiento, no para juzgarlo, sino para entenderlo. Porque cuando entiendes qué idea te está guiando, recuperas algo muy valioso. Recuperas la capacidad de elegir conscientemente.
Y elegir conscientemente es el primer paso para dejar de perder dinero sin notarlo y empezar a construir control real. Hay pensamientos que se instalan tan profundo que ya no los escuchas, simplemente operan. Son frases que no cuestionas porque siempre estuvieron ahí. Las repites sin analizarlas y al repetirlas, las conviertes en reglas invisibles de tu vida financiera. No las ves como creencias, las ves como realidad. Y justo ahí está el problema. Porque cuando una idea se vuelve incuestionable, deja de servirte y empieza a limitarte. Este pensamiento automático no aparece como una frase exacta escrita en tu mente. Aparece como una sensación, como una resignación tranquila, como una lógica que no se discute. No dices, hoy voy a tomar una mala decisión financiera. Dices cosas mucho más suaves, más aceptables. Dices, así es la vida. Dices, mientras alcance. Dices, luego veo eso. Y cada una de esas frases parece inofensiva, pero juntas construyen una forma de relacionarte con el dinero donde tú no mandas. Te adaptas. La mente humana busca ahorrar energía. Por eso automatiza. Y cuando algo se repite lo suficiente, deja de pasar por el filtro de la conciencia. El problema es que el dinero, cuando se maneja en automático, sigue el camino más fácil, no el más inteligente. Sigue la costumbre, no la intención. Y la costumbre casi siempre responde al entorno, no a tus verdaderas prioridades. Estas creencias no nacen de la nada, se heredan, se escuchan en casa, en el trabajo, en la calle. Se normalizan en conversaciones donde todos están cansados y nadie cuestiona. Frases que suenan realistas, pero que esconden una renuncia anticipada. No es que no quieras mejorar, es que tu mente ya decidió que no vale la pena intentar algo distinto. Y cuando la mente decide eso, el dinero obedece. Aceptar estas ideas sin reflexión tiene una consecuencia clara. Empiezas a justificar pequeñas decisiones que acumuladas te cuestan mucho. No revisas, no planeas, no ajustas. No porque no puedas, sino porque el pensamiento automático te dice que no es tan importante, que no va a cambiar nada, que así funciona el mundo, y mientras tú aceptas, el tiempo pasa y el dinero se va. La pobreza financiera no empieza cuando falta dinero, empieza cuando dejas de cuestionar. Cuando aceptas como verdad absoluta algo que nunca analizaste. Y ese es un punto clave. No necesitas cambiar todo de golpe. Necesitas empezar a dudar de lo que siempre te dijeron, a dudar de lo que siempre repetiste, porque solo cuando dudas empiezas a pensar. Descartes hablaba de no aceptar nada como verdadero sin examinarlo primero. Aplicado al dinero, significa no vivir bajo ideas heredadas sin preguntarte si todavía te sirven. Tal vez en otro momento fueron necesarias para sobrevivir, pero sobrevivir no es el objetivo final. El objetivo es tener control, estabilidad, dirección. Y eso no se logra con pensamientos que solo ayudan a aguantar. Este pensamiento automático también te roba algo más que dinero. Te roba iniciativa, te quita la sensación de que puedes hacer algo distinto. Te acostumbra a reaccionar en lugar de decidir. Y cuando reaccionas siempre, nunca lideras tu propia vida financiera. Simplemente respondes a lo que llega. Identificar este pensamiento es incómodo porque implica aceptar que muchas decisiones no fueron tan conscientes como creías. Pero esa incomodidad es sana. Es el inicio del cambio. Porque lo que se hace consciente se puede transformar y lo que permanece automático se repite. En el momento en que reconoces que hay una idea guiando tus decisiones sin que la hayas elegido, recuperas poder. No para culparte, sino para cuestionar. Y cuestionar es el primer acto real de control financiero. Sin eso, cualquier estrategia es superficial. Con eso, el camino empieza a abrirse
Un pensamiento no se queda en la cabeza, baja al cuerpo y se convierte en acción. Cuando una idea se repite lo suficiente, deja de sentirse como una opinión y empieza a sentirse como una verdad. Y cuando algo se siente verdadero, se actúa en consecuencia sin cuestionarlo. Así es como un pensamiento se convierte en hábito. No de un día para otro, sino por repetición silenciosa, por pequeñas decisiones que no parecen importantes, pero que se acumulan. Al principio es solo una idea cómoda, algo que te ayuda a no sentir presión, algo que te permite seguir adelante sin detenerte a pensar demasiado. Pero con el tiempo esa idea empieza a decidir por ti. Decide cuándo gastas, cuándo postergas, cuándo te conformas. Decide qué cosas revisas y cuáles evitas. Y como no se siente como una orden, no se resiste. Simplemente se obedece. El dinero no se pierde en grandes eventos para la mayoría de las personas. Se pierde en hábitos mentales diarios, en justificar gastos pequeños, en no revisar porque da flojera, en no planear porque parece inútil, en repetir luego tantas veces que el ahora nunca llega. Cada una de esas decisiones parece aislada, pero todas nacen del mismo pensamiento base. Y ese pensamiento, al repetirse, se convierte en comportamiento automático. Aquí está lo peligroso. Cuando el hábito se forma, ya no necesitas pensar para actuar. El cerebro ejecuta, y lo que se ejecuta sin reflexión casi nunca está alineado con tus objetivos de largo plazo. Está alineado con la comodidad inmediata, con la costumbre, con lo conocido. Por eso muchas personas sienten que trabajan duro pero no avanzan, porque sus hábitos financieros no responden a lo que quieren, sino a lo que siempre han hecho. Justificar es una parte clave de este proceso. El hábito mental siempre encuentra una razón lógica para seguir igual. Te dice que no es el momento, que hay cosas más urgentes, que cuando ganes más lo harás mejor. Y mientras tanto, el tiempo pasa, el dinero se mueve y el hábito se fortalece, no porque sea correcto, sino porque no se enfrenta. Detectar el pensamiento antes de que se convierta en hábito es una de las habilidades financieras más importantes que existen. No se trata de controlar cada gasto, sino de escuchar qué idea aparece antes de decidir. ¿Qué te dices a ti mismo justo antes de no revisar, de no ajustar, de no planear? Ese diálogo interno es la raíz. Y si no se observa, el hábito sigue creciendo sin resistencia. La disciplina financiera no empieza con fuerza de voluntad. Empieza con conciencia, con darte cuenta de qué pensamiento te empuja a repetir lo mismo. Porque cuando lo ves, ya no es invisible. Y lo que deja de ser invisible pierde poder. El hábito sigue ahí, pero ahora puede ser cuestionado, ahora puede ser interrumpido. Este es el punto donde muchas personas se equivocan. Quieren cambiar el hábito sin cambiar el pensamiento. Quieren resultados distintos con la misma lógica interna, y eso no funciona. El hábito es solo la consecuencia. El pensamiento es la causa. Si no se corrige la causa, el hábito vuelve, siempre. Cuando empiezas a observar tus pensamientos antes de actuar, algo cambia. Aparece una pausa, y en esa pausa hay libertad. Libertad para elegir distinto. No siempre, no perfecto, pero consciente. Y esa conciencia, repetida, crea nuevos hábitos. Hábitos alineados con control, con disciplina, con crecimiento real. Entender cómo un pensamiento se convierte en hábito te devuelve responsabilidad sin culpa, no para juzgar tu pasado, sino para dirigir tu futuro. Porque ahora sabes que no es mala suerte, ni falta de capacidad. Es un patrón, y todo patrón puede cambiarse cuando se hace visible. Trabajar mucho no garantiza avanzar. Ese es uno de los golpes más duros de aceptar. Hay personas que se esfuerzan todos los días, que cumplen, que no se rinden y aún así sienten que están en el mismo punto año tras año.
No es falta de compromiso, es falta de dirección, y la diferencia entre esfuerzo y dirección lo explica todo. Puedes empujar con fuerza un objeto, pero si lo haces en círculos, terminas agotado en el mismo lugar. El pensamiento automático del que hablamos crea exactamente eso. Movimiento sin avance. Te mantiene ocupado, resolviendo lo inmediato, apagando fuegos pequeños, pero nunca construyendo algo que te saque del ciclo. Trabajas para pagar, pagas para seguir, sigues para aguantar, y como siempre hay algo urgente, nunca hay espacio para lo importante. No porque no quieras, sino porque tu forma de pensar no te permite verlo como prioridad real. Aquí aparece una confusión muy común. Creer que si haces más, eventualmente pasará algo distinto. Más horas, más sacrificio, más cansancio. Pero hacer más de lo mismo con la misma lógica interna produce el mismo resultado. Eso no es pesimismo, es matemática básica aplicada a la vida. Si el pensamiento no cambia, la dirección no cambia. Y si la dirección no cambia, el resultado tampoco. El costo real de este pensamiento no se mide solo en dinero, se mide en oportunidades perdidas, en decisiones que nunca se tomaron, en caminos que ni siquiera se consideraron porque la mente estaba ocupada sobreviviendo. Cuando todo tu enfoque está en resistir el mes, no puedes pensar en crecer a 5 años. No porque seas incapaz, sino porque tu energía mental está atrapada en el corto plazo. La inteligencia financiera empieza cuando te das cuenta de esto. Cuando entiendes que no necesitas más esfuerzo, sino mejor enfoque, que no se trata de correr más rápido, sino de saber hacia dónde vas. Cambiar la estrategia sin cambiar el pensamiento es como cambiar de carril sin cambiar de destino. Sigues llegando al mismo lugar. Este pensamiento también distorsiona la percepción del progreso. Te hace confundir estabilidad con avance. Mientras no empeore, te dices que está bien. Mientras alcances a pagar, te dices que no hay problema. Pero no empeorar no es lo mismo que mejorar. Y aceptar solo no empeorar es una renuncia silenciosa al crecimiento. Cambiar el pensamiento antes de cambiar la estrategia es clave porque te devuelve la capacidad de elegir. Empiezas a preguntarte por qué haces lo que haces. Empiezas a cuestionar si ese esfuerzo está alineado con algo más grande o solo está sosteniendo la inercia. Y esa pregunta, aunque incómoda, es profundamente liberadora. Cuando la claridad mental aparece, el esfuerzo empieza a tener sentido. No desaparecen los problemas, pero ahora cada acción responde a una dirección. Trabajas con propósito, no solo por obligación. Tomas decisiones pequeñas que, acumuladas, sí generan avance. Y el dinero que antes se iba sin dejar rastro empieza a mostrar un patrón distinto. Entender el costo real de este pensamiento es entender por qué tanta gente vive cansada pero estancada. No es falta de mérito, es falta de cuestionamiento. Y cuestionar no te quita tiempo, te lo devuelve, porque deja de gastarse en repetir lo mismo sin resultados. Este es un punto de quiebre. O sigues creyendo que más esfuerzo resolverá lo que el pensamiento no quiere enfrentar, o aceptas que el verdadero cambio empieza dentro, en la forma en que interpretas tu realidad, en la forma en que decides qué es normal y qué ya no estás dispuesto a aceptar. Ahí empieza el avance real. No cuando trabajas más, sino cuando piensas mejor. Llega un punto en el que seguir igual empieza a doler más que cambiar. No es un dolor fuerte, es un cansancio profundo, una sensación de estar siempre al límite, de vivir apretado, de normalizar cosas que en el fondo sabes que no deberían ser normales. Vivir esperando la quincena, vivir resolviendo sobre la marcha, vivir diciendo que después ves eso. Ese momento es clave, porque ahí aparece la oportunidad de quiebre, no externa, interna. Cuestionar lo normal es incómodo,
porque implica aceptar que muchas cosas que defendías como realistas en realidad eran limitantes. Implica reconocer que sobrevivir no es lo mismo que vivir con control. Y ese reconocimiento duele al ego, porque el pensamiento automático suele sentirse responsable. Te dice que estás haciendo lo que puedes, que no es tu culpa, que así está el país, el trabajo, la vida. Y aunque parte de eso sea cierto, usarlo como explicación permanente te mantiene inmóvil. El pensamiento que se siente responsable muchas veces es el más dañino, porque te convence de que no hay alternativas. Te hace creer que cuestionar es arriesgar, que planear es iluso, que aspirar a más control es ingenuo. Pero en realidad, ese pensamiento solo protege la comodidad de no decidir. Dejar todo como está parece seguro, pero tiene un costo acumulado que no se ve de inmediato. El momento de quiebre no llega cuando ya no hay dinero. Llega cuando ya no hay justificación suficiente. Cuando empiezas a notar que decir así es la vida, ya no te tranquiliza. Cuando te das cuenta de que normalizar vivir al límite te está quitando más de lo que te da. Tiempo, energía, oportunidades, tranquilidad. Y en ese momento aparece una pregunta poderosa. ¿De verdad esto es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo? Detenerse y cuestionar no significa tener todas las respuestas. Significa atreverse a formular mejores preguntas. ¿Por qué hago esto así? ¿Qué estoy evitando mirar? ¿Qué pasaría si dejo de aceptar esto como normal? Estas preguntas no resuelven todo, pero abren espacio mental. Y el espacio mental es necesario para cualquier transformación financiera real. La conciencia inmediata que surge en este punto es incómoda, pero liberadora, porque te muestra que muchas de tus decisiones no eran inevitables, solo eran automáticas. Te das cuenta de que no todo está fuera de tu control, que aunque no puedas cambiar todo el entorno, sí puedes cambiar la forma en que respondes a él. Y esa diferencia es enorme. Este quiebre también redefine la responsabilidad personal, ya no como culpa, sino como capacidad de respuesta. Responsabilidad no es cargar con todo, es decidir que sí puedes influir. Y cuando aceptas esa parte, aunque sea pequeña, recuperas poder. Poder para ajustar, para priorizar, para decir hasta aquí, para crear margen donde antes solo había urgencia. La transformación financiera no empieza con un gran ingreso ni con una gran inversión. Empieza cuando dejas de justificar lo que te está desgastando. Cuando cuestionas lo normal y decides que tu esfuerzo merece algo mejor que solo aguantar. Ese momento no se ve desde fuera, pero cambia todo por dentro. Cambia tu relación con el dinero, con el tiempo y contigo mismo. Este es el punto en el que el pensamiento automático empieza a perder fuerza, porque ya no opera en la sombra, ahora está siendo observado, y lo que se observa se puede cambiar, no de golpe, no perfecto, pero consciente. Y la conciencia es el primer paso para dejar de perder dinero sin notarlo y empezar a construir una vida financiera con más control, más intención y más tranquilidad. Reaccionar es fácil, decidir es lo difícil. La mayoría de las personas reacciona con su dinero porque así aprendió a vivir. Reacciona a la urgencia, al miedo, al imprevisto, a la presión del entorno. Y cuando reaccionas, no eliges, solo respondes. El problema es que vivir reaccionando te mantiene siempre un paso atrás, siempre apagando incendios, siempre ajustándote a lo que llega, en lugar de dirigir hacia donde quieres ir. El cambio de mentalidad que protege tu dinero empieza cuando entiendes esta diferencia. Reaccionar es automático. Decidir es consciente, reaccionar se siente inevitable, decidir requiere pausa, y esa pausa, aunque pequeña, es poderosa, porque en ese espacio aparece la posibilidad de elegir distinto,
de no hacerlo de siempre, de no repetir el patrón que ya sabes a dónde te lleva. Sustituir el pensamiento automático por uno consciente no significa volverte rígido ni controlador. Significa darte permiso de pensar antes de actuar, preguntarte qué impacto tendrá esta decisión en una semana, en un mes, en un año. No para asustarte, sino para alinearte. Pensar a largo plazo no es vivir preocupado por el futuro, es dejar de sacrificarlo sin darte cuenta. Cuando priorizas antes de gastar, el dinero empieza a obedecer. No porque tengas más, sino porque ahora tiene dirección. Priorizar no es decir no a todo, es decir sí a lo que importa. Es reconocer que no todo gasto tiene el mismo peso ni la misma consecuencia. Y cuando haces esa distinción, el control financiero deja de ser una idea abstracta y se vuelve algo práctico, cotidiano. Decidir antes de reaccionar también te protege emocionalmente, te quita del ciclo de culpa y arrepentimiento. Ya no te preguntas después por qué lo hiciste, porque sabes por qué lo decidiste. Esa claridad reduce la ansiedad y fortalece la disciplina. No la disciplina dura, sino la disciplina que nace del entendimiento, la que se sostiene porque tiene sentido. Crear margen es otro resultado directo de este cambio mental. El margen no aparece por magia ni solo por ganar más. Aparece cuando dejas de vivir al límite por inercia, cuando cuestionas decisiones pequeñas que antes parecían inevitables. Ese margen puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser energía mental, pero sin margen no hay planificación posible. Y sin planificación siempre reaccionas. Pensar a largo plazo es uno de los mayores actos de protección financiera. No porque el largo plazo esté garantizado, sino porque te obliga a ordenar el presente. Te obliga a preguntarte si lo que haces hoy está alineado con la vida que quieres sostener mañana. Esa pregunta cambia hábitos, cambia prioridades, cambia la forma en que usas tu dinero incluso sin darte cuenta. La mentalidad de riqueza real no se basa en gastar menos por miedo, sino en decidir mejor por claridad. No se trata de acumular, se trata de dirigir. Cuando tu dinero tiene dirección, incluso poco dinero se siente distinto, se siente más ligero, más útil, más bajo tu control. Y esa sensación es clave para sostener cualquier cambio. Este cambio de mentalidad no ocurre de un día para otro. Es un proceso, un entrenamiento. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, refuerzas un nuevo patrón. Cada vez que no reaccionas automáticamente, debilitas el anterior. Y con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo se vuelve natural. Decidir reemplaza a reaccionar. Proteger tu dinero no empieza con grandes estrategias, empieza con pequeñas decisiones conscientes, con dejar de hacer en automático lo que ya sabes que no funciona, con atreverte a pensar distinto incluso cuando el entorno te empuja a reaccionar. Porque cuando cambias la forma de pensar, cambias la forma de decidir, y cuando cambias la forma de decidir, dejas de perder dinero sin notarlo y empiezas a construir control real, paso a paso. Perder menos es el primer paso para crecer. Aunque suene simple, esta idea cambia por completo la forma en que te relacionas con el dinero. Muchas personas están obsesionadas con ganar más, con generar ingresos extra, con encontrar la oportunidad correcta. Pero mientras sigan perdiendo dinero sin notarlo, cualquier aumento se diluye, no porque el ingreso no sirva, sino porque la base sigue siendo frágil. Pensar mejor antes de hacer más es un acto de madurez financiera. Significa aceptar que el problema no siempre está en la falta de oportunidades, sino en la forma en que se toman las decisiones cotidianas. Cuando cambias el pensamiento, cambian las acciones. Y cuando cambian las acciones, el resultado se transforma sin necesidad de grandes sacrificios. La claridad que aparece cuando dejas de vivir en automático trae alivio. Dejas de sentir que el dinero te controla.
Empiezas a sentir que, aunque no todo esté resuelto, hay dirección, y la dirección reduce la ansiedad, porque ya no caminas a ciegas. Sabes por qué haces lo que haces, sabes qué estás priorizando, sabes qué estás dejando para después y por qué. Este tipo de control no es rigidez, es tranquilidad. Es saber que no necesitas hacer todo perfecto para avanzar. Solo necesitas pensar mejor de forma consistente. Cada decisión consciente, por pequeña que sea, suma. Cada hábito que ajustas reduce pérdidas invisibles. Y esa acumulación positiva con el tiempo crea estabilidad. La educación financiera real no promete riqueza rápida. Promete algo más valioso: menos errores, menos retrocesos, menos decisiones impulsivas. Y eso, en un entorno complejo como el que vivimos, es una ventaja enorme, porque te permite sostenerte incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Seguir aprendiendo a pensar mejor sobre el dinero es una inversión que siempre rinde. No depende del mercado, ni de la economía, ni de la suerte. Depende de ti, de tu disposición a cuestionar lo normal, a observar tus pensamientos, a decidir con conciencia. Ese aprendizaje no se pierde, no se devalúa y no se lo lleva nadie. Si algo de lo que escuchaste aquí resonó contigo, no lo ignores. Esa incomodidad es una señal de crecimiento. Significa que algo se movió, que una idea automática fue cuestionada. Y ese es el inicio de cualquier transformación real. Quédate aprendiendo. Quédate observando, quédate decidiendo mejor, porque no necesitas hacer más para avanzar. Necesitas pensar mejor. Y cuando piensas mejor, tu dinero deja de irse sin notarlo y empieza a trabajar a tu favor, con más calma, más control y más confianza.